inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros. Entonces soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Son ya las 6 de la mañana de la madrugada del miércoles, cuando lo sentencia a muerte. A esta altura de los acontecimientos surge un interrogante. ¿Puede ser que el mismo pueblo, que el sábado anterior lo había recibido triunfalmente como el Mesías en Jerusalén, ahora pida la crucifixión? ¿Se trata de un pueblo tan ignorante y cambiante que se deja arrastrar masivamente? Si consideramos la brevedad del proceso, recordemos que comenzó la noche del martes, después de la cena pascual, y culminó con la sentencia a las 6 de la mañana del miércoles, y que además era la tercera hora, es decir, las 9 horas, cuando le crucificaron. No cabe duda de que en tan breve lapso de tiempo es imposible que todo el pueblo de Jerusalén, que lo había ovacionado días antes, tenga conocimiento de lo que está ocurriendo. Máxime si tenemos en cuenta la precariedad de los medios de información de la época. Es más, el hecho de que el proceso se realizó entre gallos y medianoche, y la pretensión de culminarlo antes del día de reposo solemne anual, para no esperar un día más, tuvo por objeto evitar que el pueblo se informe de lo que se está haciendo con Jesús, y así evitar un posible levantamiento popular en contra de los religiosos. De ese modo, al amanecer, cuando el pueblo despierta después del descanso nocturno, los hechos están prácticamente consumados y la gente toma conocimiento de lo que está ocurriendo cuando ya Jesús carga el madero rumbo al Gólgota. El pueblo no tiene tiempo para reaccionar y solo atina a acudir a la vera del camino hacia el Gólgota para ver sufrir a Jesús, para ver sufrir al Mesías, llenos de asombro y sorpresa por lo que está ocurriendo. En realidad no entienden lo que ha pasado. Por lo tanto, no sería de extrañar que esa multitud que gritaba ante Pilato sea crucificado hayan sido hombres y mujeres allegados al Sanedrín, implicados en el complot, o grupo de fanáticos beneficiados por su influencia, reunidos muy especialmente para que respondan ante el poder político, siguiendo directivas persuasivas de sus amos. Esta multitud estaba formada por partidarios del Sanedrín y puede que no haya sido representativa del pueblo, sino que se trataba de una masa de gente preparada a tales efectos para que los sacerdotes pudieran mostrar un supuesto apoyo popular y así se llevaran a cabo sus funestos planes. De acuerdo a lo que hemos explicado, durante el día miércoles tiene lugar la crucifixión. San Marcos nos dice: llevaron a Jesús a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera, y era la hora tercera cuando le crucificaron. La hora tercera son las 9 horas del miércoles, de acuerdo al calendario gregoriano. Marcos nos dice: cuando vino la hora sexta, equivale a las 12 horas, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, eran las 15 horas. Y a la hora novena, es decir, a las 15 horas, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Agrega Marcos: mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Podemos concluir entonces y con mucha exactitud que Jesús es crucificado a las 9 horas. Permanece en la cruz con vida hasta después de las 15 horas, momento en que se eleva su clamor para morir minutos después. Los religiosos de la época han logrado su objetivo de eliminarlo antes que se iniciara el día de reposo solemne anual, el jueves, sin la molesta presencia de Jesús. Pero también es importante destacar la trascendencia de este día para los cristianos,
porque hay que tomar la Pascua judía como una tipología de la Pascua cristiana. Según este fundamento bíblico, el día de la crucifixión es nuestra Pascua y por consiguiente el día en que debe conmemorarse. Si bien la costumbre y la tradición han impuesto que la Pascua en cada Semana Santa debe celebrarse el domingo, día en que supuestamente resucitó el Señor, las Sagradas Escrituras indican que dicha celebración cristiana corresponde que se realice el miércoles y no el domingo. Porque la esencia de la Pascua es para el pueblo judío la conmemoración del momento en que Dios les mandó que rociaran el dintel de la puerta con la sangre de un cordero perfecto. Quien estaba dentro de la casa no vería la muerte porque era la última plaga para que Faraón los liberara de Egipto. Pascua significa haber sido pasados por alto de la muerte para los judíos, por la sangre del cordero en el dintel de la puerta, lo cual fue un anticipo de la sangre derramada por nuestro Redentor, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Así como los hogares judíos que habían rociado el dintel de su puerta con la sangre del Cordero tienen el privilegio de no ver la muerte de sus primogénitos, la sangre derramada por Jesucristo en la cruz nos redime de todos los pecados y de la muerte. Eso es la Pascua. Para el pueblo judío la celebración de la Pascua se realiza el día en que se sacrifica el Cordero. Para nosotros los cristianos el Cordero de Dios, Jesucristo, murió una vez y para siempre. Y es su sacrificio el que nos trajo la redención definitiva que nos permite considerarnos victoriosos ante la muerte. Por consiguiente, tanto para los judíos como para los cristianos, hay un sacrificio sustitutivo por parte del Cordero, lo cual significa que en ambos casos alguien muere en lugar nuestro para que los sustituidos podamos ser pasados por alto de la muerte. El sacrificio perfecto, Dios lo realiza, pero con la inmolación de Jesucristo, de modo tal que ya no hay necesidad de realizar otro. La muerte de Jesucristo fue definitiva para nuestra salvación, y en este caso la sustitución alcanzó la absoluta perfección. Por consiguiente, la Pascua debe celebrarse en oportunidad de conmemorarse la crucifixión y muerte de Jesús y no en el momento de la resurrección. Y aquellos hechos ocurrieron el día miércoles de la semana de la Pasión, porque es el día en que el Cordero de Dios es inmolado. Recordemos la expresión de Pablo cuando dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Para el apóstol la Pascua es aquel acto mediante el cual Cristo es sacrificado por nosotros, es decir, el momento de su muerte y no el de su resurrección. Si bien es cierto que el postrer enemigo, la muerte, es vencido con la resurrección de Jesús, no es ese el suceso que Jehová instituye como la Pascua que debe conmemorarse a perpetuidad. La muerte del Cordero es la Pascua, mientras que la resurrección es el acto mediante el cual lo corruptible se viste de incorrupción y lo mortal se viste de inmortalidad. Prosiguiendo con la crucifixión, recordamos que San Marcos dijo: José de Arimatea, miembro noble del concilio que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Esta mención pone en evidencia que las buenas nuevas ya habían llegado al mismo Sanedrín. Su doctrina se estaba infiltrando en las esferas del poder. José de Arimatea compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en las sábanas y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en la peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. José de Arimatea es un hombre rico que forma parte de los estamentos de poder porque según las Escrituras es miembro del Sanedrín. Era justo
y bueno, y por tanto esperaba el reino de Dios, lo cual indica que era un discípulo secreto de Jesús. Siendo miembro del Sanedrín, siendo miembro del concilio, no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Fue a Pilato y pidió el cuerpo, es decir, que la forma en que culminaron las cosas le produjo tal indignación que osadamente se dirigió a Pilato para pedir el cuerpo de Jesús. Y junto a otro miembro del Sanedrín, Nicodemo, el cual aparece también como cauteloso simpatizante de Jesús, bajan el cuerpo de la cruz, lo envuelven en una sábana, lo ungen con especias y le colocan en un sepulcro abierto en una